curso, el nuevo sistema de inversión pública. Esta es la segunda sesión, ¿no? Conferencia online. Antes de empezar, le voy a agradecer, me confirme si me pueden escuchar. Ok, muchas gracias. Bien, empezamos, ¿les parece? El curso es el nuevo sistema de inversión pública denominado Invierte P o Invierte Perú. Fue creado el 1 de diciembre del año pasado y sustituye al Sistema Nacional de Inversión Pública conocido como SNIP. Recién se está implementando, han salido las dos primeras directivas, la Directiva de Programación Nacional de Inversión Pública y la Directiva de Formulación y Evaluación de Proyectos. Este curso vamos a conocer el contenido y a entender y comprender cuáles son los nuevos mecanismos y procedimientos para desarrollar y ejecutar proyectos de inversión. La sesión anterior fue una introducción a algunos conceptos nuevos, un resumen de lo que es el nuevo sistema de inversión pública, llamada Programación Nacional Multianual de Inversión y Gestión de Proyectos. En esta sesión vamos a ver lo que es aspectos generales del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ese es el nombre del nuevo sistema. Lo que antes era el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora se denomina Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Vamos a ver algunas definiciones. La primera es el concepto de brecha, que es básicamente la diferencia con respecto al sistema anterior. La brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura, ¿no?, la cual incluye infraestructura natural, o sea, los parques, reservas naturales, y o acceso a servicios públicos, y la demanda. Es decir, la brecha es la diferencia entre la oferta y la demanda. Oferta de infraestructura o servicios públicos y la demanda de los mismos. Y eso a una determinada fecha, ¿no?, y en un determinado ámbito geográfico. Un ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo de la sesión anterior. Tenemos una oferta del servicio de agua potable en alguna región, por decir Cusco. ¿Y cuál es la demanda? La demanda lo va a ejercer la población que requiere de agua potable. Y va a ejercer una demanda en términos de volúmenes, por ejemplo, metros cúbicos de agua potable al mes o al año. Entonces tenemos una oferta, ¿cuánto en metros cúbicos ofrece, en este caso, la empresa de agua potable en Cusco, y cuánto es el volumen, los metros cúbicos que la población necesita? Si la oferta es como 1 millón y la demanda es como 2 millones, entonces hay un déficit. La oferta es menor que la demanda de agua potable. Esa brecha, ese déficit, debe ser cubierta por la empresa que brinda el servicio, se denomina Sedacusco, ¿no?, la empresa, la EPS de Cusco, la que brinda el servicio de agua y alcantarillado, y eso se cubre con inversión. Entonces, esa es la brecha. Como también puede haber brechas en servicio de educación, cuánto es la demanda de atención en los colegios, ¿no?, de cupos en un colegio para alumnos o niños en edad escolar, y cuánto es lo que los colegios en cierta región, como Cusco por ejemplo, ofrecen. Hay una demanda de 5.000 cupos para niños en edad escolar, pero solamente hay 4.000. La brecha de esos 1.000, ese es lo que hay que cubrir con inversión pública. Igual en salud, igual en comunicaciones, en cualquier otro servicio público o infraestructura. Ahora, esta brecha puede ser expresada en términos de cantidad, como el ejemplo que leí, metros cúbicos en agua o cupos para niños en edad escolar, y calidad también, porque podemos tener un servicio de agua potable o de servicio de educación o de salud
y que cubre tiene el 100% de cobertura, pero no es de la calidad requerida. ¿No es cierto? Entonces, ese concepto de brecha es muy importante y es lo que en cierta manera marca la diferencia con respecto al sistema anterior. El sistema anterior, esas brechas se calculaban recién en el momento de hacer los estudios de preinversión, no antes. Estándar de calidad son características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos, ya sea infraestructura, equipamiento y otros. Son establecidos por el órgano rector, que vamos a verlo, lo hemos visto ya en la sesión anterior. El órgano rector, por ejemplo, es el ministro de uno de los sectores, o el alcalde, o el gobernador de una región, el gobernador regional. Nivel de servicio es la condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos. Por ejemplo, un nivel de servicio de agua potable no debe ser menor al 80%, por decir. En educación no debe ser menor al 60-70% de niños en edad escolar. En salud, así. Entonces, cada servicio público, cada infraestructura tiene un nivel de servicio mínimo, una exigencia. Y son establecidos por el órgano rector, el ministro de uno de los ministerios del sector, ya sea comunicaciones, vivienda, educación, salud, o también ahí no es presidente, sino gobernador regional o alcalde. Recursos públicos. Son todos los recursos financieros y no financieros también, porque pueden ser en activos, en servicios, de propiedad del Estado, o que administran las entidades del sector público, y comprenden todas las fuentes de financiamiento. Unidad productora de bienes o servicios públicos. Es el conjunto de recursos o factores productivos, ya sea infraestructura, equipos, personal también, organización, capacidades de gestión, entre otros, que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes y o servicios públicos a la población. Llámese una EPS, es decir, una prestadora de servicios de saneamiento, una posta médica, un colegio, un hospital, son unidades productoras de bienes y o servicios. Entidad se refiere a toda entidad del sector público no financiero, incluyendo a las empresas del sector público no financiero. Es decir, no, el Banco de la Nación no está incluido, es una entidad del sector público financiero. Ahora sí, con estas definiciones básicas vamos a definir lo que es el programa multianual de inversiones. Y vayámonos familiarizando con estas siglas PMI, que es Programa Multianual de Inversiones. Contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y o acceso a servicios públicos bajo la responsabilidad funcional de un sector, sea un ministerio, o a cargo de un gobierno regional o un gobierno local. Incluye en un horizonte mínimo de 3 años, mínimo, no que solo 3 años, sino mínimo, pueden ser más años, pero mínimo 3 años, la cartera de inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de producto específicas, por ejemplo, cobertura de agua. Si estamos en 80% de cobertura, que sea por lo menos 95%. E indicadores de resultados. El índice de cobertura del servicio de agua potable es el número de pobladores que tienen el servicio de agua potable dividido entre el total de pobladores. Eso da un porcentaje y eso se llama cobertura del servicio de agua potable. Igualmente en otros servicios. Entonces es metas, por ejemplo, 80% de cobertura de agua potable, indicador, que es el porcentaje de la población que tiene el servicio, asociados a la inversión que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas. Entonces, la diferencia aquí con respecto al SNIP es que previamente al desarrollo de los estudios de preinversión o programación de inversiones se establecen las brechas que se deben cubrir con esas inversiones. Ahora, así
como las proyecciones del marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico multianual lo define el Ministerio de Economía y Finanzas y son varias variables de índole económico, el PBI, la inflación, el tipo de cambio, el porcentaje de PEA, progresión económicamente activa, el desempleo. Entonces ahí se establecen metas para anuales, ¿no? Por lo menos 3 años, para programar la inversión pública y también actividades y directivas a nivel de gobierno. Entonces, eso es la programación multianual, debe contener todo ello. Y pasamos ahora a proyecto de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? Es aquel que corresponde a intervenciones temporales, o sea, tiene un plazo, que se financia total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación del capital físico, o sea, infraestructura, humano, también capacitación del personal, natural como preservación de reservas naturales, institucional, como lo que es organización, y o intelectual también, porque a veces se crean mecanismos o tecnología propia del Estado. El proyecto de inversión debe tener como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Evidentemente hay servicios públicos tan importantes como servicios de agua potable, por ejemplo, que se procura que sea administrado por el Estado, porque es un servicio estratégico, ¿no? Imaginémonos que un servicio tan importante como agua potable sea administrado por una empresa privada de capital extranjero, ¿no? Entonces, ante una situación de conflicto bélico, imagínense pues lo que puede pasar. Entonces, servicios públicos básicos, primordiales, estratégicos, agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, eso normalmente, en gran parte, quizá no en su totalidad, están siendo administrados por el Estado. Veamos, aquí ya estamos entrando conceptos específicos de lo que es el nuevo sistema de inversión pública. Proyecto de inversión estándar. Ese es un concepto nuevo en en lo que es la programación multianual de inversiones. Es aquel proyecto que se caracteriza por tener un diseño homogéneo del proceso de producción del servicio público, que lo hace susceptible de ser replicable o repetible. Por ejemplo, un puente, ¿no? Un puente, hay varios diseños, pero para poder salvar un río en cierta región, se diseña un puente que es el más adecuado para esa zona. Entonces, ese puente, ese diseño a nivel de ingeniería, se puede replicar. Entonces, a eso se llama proyecto de inversión estándar. Ese proyecto se puede replicar, copiar para otras zonas en geografías similares y en condiciones parecidas. Entonces, es un proyecto de inversión estándar, un estudio que se puede copiar para otras zonas. Inversiones. Comprende a los proyectos de inversión y a las mejoras y a las inversiones de optimización. Optimización es, dada una infraestructura, se puede mejorar su uso, su operación, con poca inversión. Por decir, si tenemos una posta médica que atiende a diario, su capacidad máxima de atención diaria es 100 personas, haciendo algunas mejoras pequeñas, se puede elevar ese número de atenciones a 110, 120. Y esas pequeñas inversiones permiten se llama una optimización. Dada la misma infraestructura, se optimiza su uso y se mejora el servicio. Ampliación marginal, todo ello lo vamos a explicar con más detalle adelante, pero le adelanto. Ampliación marginal es aquella inversión que aumenta la capacidad de producción de bienes o servicios, pero no más de 20%. Reposición es reponer equipos, por ejemplo, en una planta creadora de energía eléctrica,
Cada cierto número de años, 2, 3 años, hay que reponer ciertos equipos que vencen su vida útil. Eso no se considera un proyecto, no se requiere un proyecto de inversión. Es una inversión, pero no se requiere de un proyecto. Y de rehabilitación, lo que hemos vivido últimamente con el fenómeno del niño costero, se deben rehabilitar carreteras que se han caído, se han desmoronado. Eso son inversiones de rehabilitación. ¿Bien? Son tipos de inversión. Siguiendo definiciones, aquí lo que ya les había adelantado, inversiones de optimización corresponde a las siguientes intervenciones temporales. Por ejemplo, adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación de oferta de servicios públicos priorizados en el PMI. ¿Cuál es el PMI? Se priorizan las inversiones. Debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables para la construcción y ampliación de infraestructura pública. Así lo determina la ley y el reglamento de este nuevo sistema de inversión pública. Las inversiones de optimización corresponden al resultado de una optimización de la oferta, entendiéndose por ella a la infraestructura, ¿no?, los equipos y los factores productivos que definen la capacidad de producción de bienes y servicios. Existente de un servicio público priorizado en el PMI. Eso es importante. Hablamos de inversiones o proyectos de inversiones, aquellos que están programados, priorizados en el PMI. Programación multianual de inversión. ¿Seguimos? Inversiones de ampliación marginal, ya les había adelantado un poco, vamos a precisar algunas cosas. Inversiones de ampliación marginal son intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que, de hacerlo, no superan el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, según los parámetros definidos por el sector. Se aplican básicamente en proyectos de inversión estándar, o sea, proyectos que se pueden replicar. Inversiones reposición son intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad productora de bienes y o servicios públicos cuya vida útil estimada o efectiva ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Llámese, por ejemplo, un equipo para el tratamiento de agua potable, o sea, de agua para producir agua potable. Son equipos que no duran pues 20 años, duran 2, 3 años. Entonces deben ser repuestos. Inversiones de rehabilitación, intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componentes y sistemas, equipamiento y o elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso y que no impliquen ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Lo que nos ha pasado de lo que es el fenómeno del niño costero, varias carreteras, miles, más de casi 3.000 kilómetros de carreteras se han perdido. Entonces, esas deben ser rehabilitadas. Ya terminando definiciones, la viabilidad. En el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, quien otorgaba la viabilidad, que era la aprobación de un estudio de preinversión o un proyecto, lo daba la OPI, la Oficina de Programación de Inversiones. Ahora también se da la viabilidad, pero ya no lo da la OPI, y lo vamos a ver más adelante. Viabilidad es la condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra los siguientes 3 atributos. Primero, que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y de servicios públicos. Este es lo que marca la diferencia, les decía. Aquí, previo a cualquier proyecto o idea de inversión, se establecen brechas que deben ser cubiertas. Entonces, todo proyecto debe apuntar a cerrar una de esas brechas de infraestructura o servicios públicos.
su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general. Por ejemplo, un aeropuerto en Chincheros, ¿no? En Cusco. Es un servicio que va a brindar un bienestar a la población zonal de la zona, pero también en general, que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión. La fase de funcionamiento es ya la puesta en marcha de operación y mantenimiento. Por ejemplo, si se hace el aeropuerto en Chincheros, no estaría de más hacer el aeropuerto y que no funcione. Tiene que asegurarse su funcionamiento, su sostenibilidad en el tiempo. Indicador. Habíamos mencionado lo que es un indicador. Es la medida cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos a través de su comparación con periodos anteriores o con metas o compromisos. Por ejemplo, cobertura del servicio de agua potable es el porcentaje de la población que tiene el servicio de agua potable. Eso medido en porcentaje se puede comparar año a año, mes a mes, o se puede comparar con otras regiones, los resultados del servicio en otras regiones. Es un indicador estadístico. Dichos indicadores seguirán las pautas establecidas para los indicadores de desempeño en el marco del presupuesto por resultados. O sea, se mide el desempeño. Si tenemos un indicador de cobertura de agua, partimos de una línea base de 80%, se espera que en los próximos años ese por lo menos se mantenga o crezca o mejore. Entonces, ese crecimiento de 80, 85, 90, 95% y está reflejando un buen desempeño, una mejora en el servicio. Meta es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del agua potable, se proyecta que de acá al año 2021 en Cusco el servicio de agua potable tenga una cobertura de por lo menos 95%. Esa es la meta. Es qué valor va a tener el indicador de desempeño en determinado año. Infraestructura natural es la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos. Esto entra el tema de lo que es el ambiente natural, ¿no? La ecología. Se trata de, se sabe, todos los bosques, zonas de protección, son propiedad del Estado. Sin embargo, una persona puede solicitar el uso de esas zonas de bosques, pero un uso adecuado para protección o reforestación, por ejemplo, con autorización del Estado. Esa es propiedad del Estado. Todos los bosques, reservas naturales, propiedad del Estado. Conglomerado. Es un conjunto de proyectos de inversión de pequeña escala que comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden a una misma función y grupo funcional. Solo puede ser un componente de un programa de inversión. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo salió el proyecto Huascarán. El proyecto Huascarán era llevar educación vía internet a las zonas donde no podían llegar ni siquiera profesores o no podían tener más de uno. Entonces, el proyecto tenía como objetivo implementar todo un sistema de educación a distancia, en especial para que lleguen a zonas muy altas de la sierra o zonas inaccesibles. Cada uno de esos proyectos, como habían zonas donde no había energía eléctrica, entonces se tenía que crear un sistema como fotovoltaico para captar, generar energía eléctrica y que pueda funcionar la computadora, crear una antena para captar la onda de internet. Todos esos pequeños bienes, equipos que tenían su costo en conjunto podían ser un conglomerado que tienen una misma finalidad, brindar el servicio de educación a distancia. Es un conglomerado. Bien, ahora vamos a entrar ya
a lo que es propiamente el nuevo sistema de inversión pública, que se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones son 5, fundamentalmente. El primero es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, DGPMI. El segundo, órgano resolutivo, que en sus siglas OR vamos a ir familiarizando con ello. Tercero, Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, OPMI. Antes era OPI, ahora es OPMI. Unidades formuladoras, que sí había en el SNI, y unidades ejecutoras de inversiones, UEI. Esos son, digamos, los actores dentro de este nuevo sistema de inversión pública. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos con la DGPMI, Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Es el órgano a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, siendo la más alta autoridad técnica normativa del sistema. Vamos a ver ahora, para cada uno de estos componentes u órganos del nuevo sistema de inversión pública, cuáles son sus, no funciones, sino sus atribuciones, ¿no? En la DGPMI cuenta con varias atribuciones. Por ejemplo, aprobar a través de resoluciones las directivas y normas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, del Banco de Inversiones, Sistema de Seguimiento de Inversiones y demás aplicativos informáticos. Dicta los procedimientos y los lineamientos para la aplicación del ciclo de inversión. Lo vamos a ver en esta sección también. Supervisa la calidad de la aplicación del ciclo de inversión mediante muestras de las inversiones registradas en el Banco de Inversiones que se evalúan con periodicidad anual. Anualmente sacan una muestra de toda la lista de inversiones que ha habido y se fiscaliza, se ve si cumple con los objetivos, qué calidad tiene. Dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones, teniendo en consideración el proceso presupuestario, por tratarse del marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Es decir, todas las inversiones a partir de ahora parten de un presupuesto. No puede haber inversiones que superen el presupuesto. La DGPMI supervisa la calidad de la programación multianual de inversiones de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Sectores se refiere a los ministerios básicamente. Salud, educación, saneamiento, etc. Respecto del logro de las metas de producto y el cumplimiento de los indicadores de resultados previamente definidos. Eso es programación, se refiere a un planeamiento. Tenemos las brechas, las metas para cubrir esas brechas, los indicadores para medir el logro de cubrir esas brechas. Elabora el programa multianual de inversiones del Estado. O sea, el Estado como en conjunto también tiene un programa multianual de inversión. Y lo hace sobre la base de la consolidación de los programas multianuales de inversiones. ¿De quiénes? De cada uno de los sectores, de cada gobierno regional y de cada uno de los gobiernos locales. Aprueba las metodologías generales y parámetros de evaluación ex ante para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta su nivel de complejidad con independencia de su modalidad de ejecución. Asimismo, aprueba las metodologías para la realización de las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión. Todo lo que es parámetros, metodologías, lo aprueba la DGPMI. Aprueba la metodología, lineamientos y procedimientos del sistema de seguimientos de inversión. En lo que es supervisión. Brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, llámese ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, pudiendo celebrar convenios con universidades y demás instituciones educativas
para la consecución de dicho fin, porque como comprenderán el Estado no se da abasto para capacitar a tantos, bueno, gobiernos regionales hay 14, 24, perdón, pero gobiernos locales, ya sea provincial o distritales, son miles. Entonces, puede haber convenios con universidades locales para brindar ese servicio de capacitación. Esto incluye la asistencia técnica para la identificación y definición de las fichas técnicas y estudios de perfil aplicables a los proyectos de inversión. Lo que se ha visto en el SNIP, es una opinión en esto personal, es que más que el procedimiento, lo que había y hay todavía, hay un déficit de especialistas para formular proyectos. Imaginen, son miles de gobiernos distritales y cada distrito tiene necesidades y tiene que tener proyectos de inversión. Entonces no hay suficientes especialistas para formular proyectos de inversión. Por más que el Estado siempre lo ha hecho capacitando, ¿no?, a través del SNIP, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no se da abasto. Realiza también, la DGPMI realiza la evaluación ex post de las inversiones, sobre la base de una muestra determinada conforme a criterios que establezca la DGPMI. Se saca una muestra de todas las inversiones que hay del Estado y se hace una evaluación si realmente estas inversiones han logrado sus objetivos o no. También emite opinión vinculante, o sea, obligada, de cumplimiento obligado, exclusiva y excluyente en relación a los temas de su competencia sobre la aplicación del ciclo de inversión y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Es la que opina, es la última instancia en si hay alguna duda, alguna discrepancia. Verifica que se cuenta con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público respecto a las operaciones de endeudamiento público mayores de un año destinadas a financiar proyectos de inversión considerados en el PMI respectivo, o que cuenten con aval o garantía financiera del Estado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Lo que se busca aquí es, ya sea una inversión pública 100% o en convenio con entidades privadas, se busca que haya un respaldo, ya sea en endeudamiento o si el Estado va a avalar ese proyecto de inversión pública. Lo que pasó en Chincheros, el Estado avalaba un financiamiento. Entonces, eso es previo a la aprobación de un proyecto de inversión pública. Se debe tener la garantía que hay la posibilidad de su financiamiento, si eso va a implicar un endeudamiento. La DGPMI también aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de las unidades formuladoras de los sectores, gobiernos regionales, GR, o gobiernos locales, GL. Aprueba los perfiles profesionales y ya salieron ya los perfiles. Lo pueden ver ustedes en el material de lectura en los anexos. Desarrolla, implementa y gestiona el banco de inversiones, estableciendo las habilitaciones informáticas respectivas para el adecuado registro y actualización de los proyectos de inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Es decir, en el banco de inversiones no solamente van a estar los proyectos de inversión, sino también todas las inversiones. Eso es la DGPMI. Imagínense, es el ente rector del nuevo sistema de inversión pública y está comandado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pasamos ahora al otro órgano que es órgano resolutivo. El órgano resolutivo es el ministro, el titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector. Llámese el ministro de Educación, la ministra de Salud, todas aquellas que hacen en cierta manera inversión pública. En los gobiernos regionales es el gobernador regional y en los gobiernos locales es el alcalde. Tienen también, le corresponde varias funciones, ¿no? En el caso del órgano resolutivo, en el caso de los sectores, el órgano resolutivo en sectores,
los sectores aprueban las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión que se enmarquen en su responsabilidad funcional. Por ejemplo, el Ministerio de Saneamiento, en lo que es agua potable, pues establecen las metodologías, aprueban las metodologías para formular proyectos de agua potable, aplicables a los 3 niveles de gobierno, es decir, gobierno central, que son los sectores, gobierno regional y gobierno local. Dichas metodologías dichas metodologías no podrán contener aspectos contrarios a la metodología general aprobada por la DGPMI. La DGPMI es el ente rector, no pueden contradecir lo que determine el DGPMI. El órgano resolutivo aprueba el programa multianual de inversiones de su sector o del gobierno regional o del gobierno local, así como sus actualizaciones. El órgano resolutivo presenta a la Dirección General, o sea, a la DGPMI, el programa multianual de inversiones aprobado por su sector, si se trata del sector, gobierno regional o gobierno local, antes del 30 de marzo de cada año fiscal. Cada año, máximo el 30 de marzo, tiene que presentar, ¿no?, a la DGPMI su programa multianual de inversiones para el siguiente año fiscal. Designa el órgano que realiza las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, el que en ningún caso podrá coincidir con los órganos que realizan las funciones de unidad formuladora y unidad ejecutora de inversión. O sea, no hay un área, imaginémonos una municipalidad. Normalmente la Oficina de Programación Multianual de Inversiones se espera sea el área de planeamiento la que lo asuma esa función, ¿no? La unidad formuladora normalmente es el área de proyectos y la unidad ejecutora normalmente es el área de obras, si es que la municipalidad tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Asimismo, designa al responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, así como el responsable o responsables de la unidad formuladora, ¿no?, del sector, gobierno regional o gobierno local, siempre que cumplan con el perfil profesional establecido por la Dirección General de Programación de Inversión. Asimismo, el órgano resolutivo aprueba los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios públicos a su cargo, generados mediante inversión con recursos públicos. Por decir, eso es relativamente nuevo. Digamos, una municipalidad o un gobierno regional tiene que hacer un inventario de todos los activos, si tiene planta de tratamiento de agua potable, si tiene postas médicas, si tiene un hospital a su cargo, qué carreteras tiene, toda la infraestructura tiene que hacer un inventario. Además, aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su programa multianual de inversiones en el marco de la política sectorial y planes respectivos. Es decir, el órgano resolutivo, ya sea el ministro, el gobernador regional o el alcalde, aprueban las brechas que son identificadas, criterios de priorización de inversión. El órgano resolutivo autoriza la ejecución de las inversiones de su sector, gobierno regional, gobierno local, y la elaboración de expedientes técnicos o su equivalente. Equivalente, por ejemplo, estudios definitivos o términos de referencia si se trata de contratar servicios. Dicha autorización se entiende ya realizada respecto a los proyectos aprobados en la ley de presupuesto o en el presupuesto institucional modificado. Ustedes saben, cada entidad del Estado tiene un presupuesto institucional modificado a lo largo del año. Estas competencias pueden ser objeto de delegación, o sea, se puede entregar a un tercero, la cual debe ser comunicada a la Dirección General de Programación Multianual de Inversión. Bien, ese es el órgano resolutivo, el ministro, el gobernador regional o el alcalde.
Pasamos ahora a las oficinas de programación multianual de inversiones. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones es un sector del gobierno nacional, es la unidad orgánica con la responsabilidad de realizar las siguientes funciones. Primero, ser responsable de la fase de programación multianual del ciclo de inversión en el ámbito de la responsabilidad funcional de su sector. Es decir, el ministro o la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud debe ocuparse de proyectos vinculados a ese servicio, hospitales, postas, etc. No puede participar de carreteras o educación. Elaborar el PMI del sector en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras respectivas y con las entidades agrupadas a su sector y presentarlo al órgano resolutivo. Es decir, por ejemplo, en una municipalidad provincial, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones elabora el PMI del sector, o en ese caso de la municipalidad, ¿no? Del municipio, y lo debe presentar al órgano resolutivo, que es el alcalde, ¿no? Para su aprobación. Ahora, el OPMI, o sea, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, propone al órgano resolutivo los criterios de priorización de la cartera de proyectos de inversión, incluidos aquellos en la continuidad de inversiones y las brechas identificadas a considerarse en el PMI sectorial, los cuales deben tener en consideración los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales y ser concordante con las proyecciones del marco macroeconómico multianual, cuya desagregación coincide con la asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un presupuesto nacional, y en ese presupuesto nacional están presupuestos para inversiones. Y en ese presupuesto de inversiones debe estar detallado por sectores, por gobiernos regionales, por gobiernos locales. Entonces, la Oficina de Programación Multianual propone al órgano resolutivo, por ejemplo en una municipalidad, al alcalde, cuáles van a ser los criterios de priorización de la cartera de proyectos de inversión en el marco de todos estos presupuestos nacionales sectoriales. No puede contradecir. Además, la OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, coordina y articula con el gobierno regional, el gobierno local, para la consideración de la política sectorial en los PMI regionales y locales, y la generación de sinergias durante la ejecución de las inversiones a cargo de cada nivel de gobierno, o sea, lo regional, local, evitando la duplicación en el uso de los recursos públicos. Si se trata, por ejemplo, de una carretera que atraviesa más de una región, pues lógicamente las regiones por las que pasa la carretera o va a pasar la carretera deben coordinar. Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el programa multianual de inversiones sectorial. O sea, ya sea medios de comunicación, sea de saneamiento, sea de educación, de salud. Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyectos de inversión priorizada, la cual considera a los proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales, para los que el sector transferirá los recursos respectivos. Es importante porque debe elaborarse una cartera de proyectos de inversión priorizada, y eso para poder captar recursos del gobierno central. Además, la OPMI debe informar a la dirección, o sea, a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, o sea, préstamos, de endeudamiento público, mayores a un año o que cuenten con el aval o garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación en el PMI. O sea, un proyecto no puede ser considerado o incorporado en el PMI si no tiene la aprobación respecto a endeudamiento público o aval.
Además, la OPMI debe registrar a los órganos del sector que realizan las funciones de unidad formuladora y unidad ejecutora, así como a sus responsables en el aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Internacional de Inversión. Todo eso a través del sistema informático. La OPMI realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI, el Programa Multianual de Inversiones, realizando reportes semestrales y anuales, las cuales deben publicarse en el portal institucional del Ministerio de Economía y órgano constitucionalmente autónomo a cargo del sector. O sea, puede publicarse en el ministerio si es un sector, ¿no? También en las páginas de web del gobierno regional o local, debe hacerse público. La OPMI monitorea el avance y la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el sistema de seguimiento de inversiones. Es decir, no es que se apruebe un proyecto de inversión y ya se ejecuta y después se espera a que se termine. No, la OPMI va a supervisar a través del sistema de seguimiento de inversiones cómo va la ejecución de ese proyecto. También lo hacía con el SNIP, pero ahora se está dando mayor hincapié a eso. La OPMI elabora y propone las metodologías específicas para la formulación de los proyectos de inversión que se enmarquen en la responsabilidad funcional de su sector, en coordinación con la unidad formuladora del sector cuando corresponda. Las metodologías específicas no podrán considerar aspectos contrarios a la metodología general aprobada por la DGPMI. En tal sentido serán remitidas al DGPMI para su conocimiento previo a su aprobación. O sea, las oficinas de programación multianual de inversiones de cada sector, ya sea gobierno regional, ministerio o gobierno local, proponen las metodologías específicas, pero no pueden contradecir aquellas metodologías dictadas por la DGPMI. Además, brinda capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, si se trata el OPMI de un sector, respecto de las metodologías específicas de formulación y evaluación que aprueba su órgano resolutivo en el marco de sus competencias funcionales. Por ejemplo, va a haber metodologías específicas para proyectos de colegios, de hospitales, como también lo había en el SNIP algunas directivas, pero ahora van a haber metodologías específicas. También la OPMI indica las fuentes oficiales de información para la formulación de proyectos de inversión, los cuales deberán ser coherentes con las utilizadas en la elaboración del PMI. Normalmente la fuente estadística oficial es el INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero también hay otras fuentes. Cada sector, cada ministerio elabora estadísticas y eso es básico para hacer estudios de preinversión. Y deben coincidir con aquellas estadísticas o proyecciones o estimados que se usan en la programación multianual de inversión. La OPMI revisa periódicamente las normas técnicas sectoriales y propone su actualización en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras. También propone los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios públicos a cargo ya sea del sector, a cargo del gobierno regional o del gobierno local, generados mediante inversión con recursos públicos. Es importante tener un inventario. Les cuento a título personal, en los proyectos en los que he participado, ya sea en formulación y evaluación, hay municipalidades, hay gobiernos incluso regionales, que no saben qué cosa tienen. No tienen un inventario de la infraestructura y equipos que están a su cargo. Es bien importante eso. Luego, la OPMI realiza evaluación ex post de los proyectos de inversión que cumplan con los criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados se registrarán en el banco de inversiones. O sea, la evaluación ex post también la hace la OPMI de cada sector o nivel de gobierno regional o gobierno local.
Como verán, es una responsabilidad que se comparte. No lo hace solo la DGPMI, lo hace cada nivel de gobierno, el sector, o sea, cada ministerio, cada gobierno regional y cada gobierno local, con capacitación y orientación de la DGPMI. ¿No? Aquí, cuando se trata de oficinas de programación multianual de inversiones de gobierno regional y local, estas ejercen sus funciones teniendo en cuenta las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno. Ya sea el gobierno regional tiene sus propias competencias y los gobiernos locales también, en la normativa de la materia. Por ejemplo, le corresponde, ya sea al gobierno regional o al gobierno local, ser responsable de la fase de programación multianual del ciclo de inversión en el ámbito de las competencias regionales o locales, según corresponda. Debe elaborar el PMI cada uno, ya sea el gobierno regional o local, en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras respectivas, presentándolo al órgano resolutivo, o sea, ya sea al ministro, ya sea al gobernador regional o al alcalde, para su aprobación. Para tal efecto tendrá en consideración las políticas sectoriales nacionales que correspondan. Es decir, hay un planeamiento general, no puede contradecir, ¿no? Estos PMIs, regional o local, no pueden contradecir a las metas o directivas nacionales. Además, estas oficinas de gobierno regional y GLP, o sea, los OPMI de gobierno regional o gobierno local, proponen al órgano resolutivo los criterios de priorización de la cartera de proyectos, incluidos aquellos en continuidad de inversiones, las brechas identificadas, a considerarse en el PMI regional o local, los cuales deben tener en consideración objetivos nacionales, o sea, los objetivos nacionales, los planes sectoriales o nacionales, los planes de desarrollo concertados. Ustedes saben que cada municipio, cada municipalidad debe tener planes de desarrollo concertado, o sea, con opinión de la población, ya sea regionales o locales, y ser concordante con las proyecciones del marco macroeconómico multianual, los supuestos, proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya desagregación coincide con la asignación total del gasto de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuestos. Es decir, todos estos proyectos o programas multianuales de inversión deben coincidir en sus proyecciones con el presupuesto nacional. Si no, pasaría lo que venía pasando, ¿no? Es decir, hay entidades públicas que hacían sus estudios de preinversión, hacían una inversión grande para hacer esos estudios, al final tocaban la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas y para ver si había financiamiento decían que no había. Y ese estudio que podía costar millones, quedaba encarpetado, archivado ahí. No, aquí es al revés. Primero se ve el presupuesto que hay para inversiones y en base a eso se priorizan proyectos de inversión. O sea, a partir de ahora, cada proyecto de inversión debe tener, antes de ser aprobado, una garantía de su financiamiento. Bien, estas oficinas OPMI de los gobiernos regionales y locales verifican que la inversión a ejecutarse se enmarque dentro del PMI regional o local. Elabora y actualiza cuando corresponde a la cartera de proyectos de inversión priorizada. Se puede actualizar, o sea, se puede hacer una cartera y a lo largo del tiempo se puede ir actualizando. Informar a la Dirección General de Endeudamiento y de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser financiados con endeudamiento público, ¿no? Con mayores a un año, o si necesitan el aval o la garantía del Estado para un financiamiento, solicitando su conformidad previo a la incorporación del PMI. Registra a los órganos del gobierno regional y local que realizarán las funciones de unidad formuladora y unidad ejecutora. Por ejemplo, una municipalidad puede registrar que la unidad formuladora va a ser su área de proyectos y la unidad ejecutora va a ser la oficina de obras. Lo tiene que registrar, así como a los responsables de cada área, en el aplicativo que disponga la DGPMI. También realizar el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en cada PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional, o sea, del gobierno regional o gobierno local, al igual que lo hace el sector, ya sea el Ministerio de Educación, Salud, etc.
Como verán, todas estas actividades son en los tres niveles, a nivel sectorial, a nivel regional y a nivel local. También la OPMI de los GR y GL, hacia los gobiernos regionales y locales, debe monitorear el avance y la ejecución de las inversiones, realizando reportes al sistema de seguimiento de inversiones. Debe realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión que cumplan con los criterios que señale la DGPMI, cuyos resultados se registrarán en el banco de inversión. Bien, eso es la DGPMI, o sea, la OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de Gobiernos Regionales y Locales. Entonces ya tenemos, repasando, dos órganos. La DGPMI, o sea, la Dirección General de Programación Multianual, que es el ente rector. Luego viene el órgano resolutivo, que sea el ministro, el gobernador regional o el alcalde, ¿no? Tenemos la Oficina de Programación de Inversiones, la OPMI, y ahora vamos a ver las unidades formuladoras. Estas son las unidades orgánicas de una entidad pública, ¿no? O de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la responsabilidad de realizar las funciones siguientes. Ser responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación aprobados por la DGPMI o por los sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la unidad formuladora pertenece. Por decir, si se trata de una EPS de saneamiento, es una empresa de agua potable, pues tiene que ser proyectos vinculados a esa actividad, no puede hacer proyectos de energía eléctrica, proyectos de educación. Entonces, cada entidad tiene su área correspondiente, ¿no? Su responsabilidad. Además, la unidad formuladora debe elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de preinversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de programación multianual, así como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. Es decir, la unidad formuladora formula, evalúa el proyecto o proyecto de inversión o la inversión, pero tiene que enmarcarse dentro de lo que debe considerar objetivos, metas, indicadores ya previstos en el programa multianual de inversión. Además, las unidades formuladoras deben registrar en el banco de inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación. Debe cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyen proyectos de inversión. Vean ustedes la diferencia. Una cosa es proyecto de inversión y otra son inversiones. Las inversiones son de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Los proyectos de inversión son para creación, ampliación sí, pero proyectos grandes que requieren mayores recursos. También las unidades formuladoras deben aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación. ¿Quiénes aprueban las inversiones? La unidad formuladora. Debe declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. ¿Se acuerdan en el SNIP? Antes, ¿quién declaraba la viabilidad? No era la unidad formuladora, era la OPI. Ahora la unidad formuladora formula y declara la viabilidad. Formula el proyecto y declara su viabilidad. Lógicamente, bajo la supervisión y usando las metodologías y criterios establecidos por la DGPM. Unidades formuladoras de los gobiernos regionales y locales. Estas formularán proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel, o sea, gobierno regional o local. Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente.
Los gobiernos regionales pueden celebrar convenios entre estos, o sea, con otros gobiernos regionales, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional, cuya ejecución o beneficios abarque la circunscripción territorial de más de un gobierno regional. El ejemplo que les daba de una carretera que va a atravesar más de una región, lógicamente debe haber un convenio entre ellos. En el caso que exista una mancomunidad regional, ¿qué es una mancomunidad regional? Es la unión de regiones, es como una asociación de gobiernos regionales para lograr un fin común. Entonces, en caso que exista una mancomunidad regional competente territorialmente con recursos asignados para su operación y mantenimiento, ésta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión. Por ejemplo, la carretera que va a atravesar 2 o 3 gobiernos regionales, se forma una mancomunidad regional para formular, evaluar y administrar esa carretera. Asimismo, los gobiernos regionales pueden encargar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional a entidades especializadas del gobierno nacional. Por ejemplo, si un gobierno regional tiene un proyecto de preservar una reserva natural y no tiene los especialistas, los técnicos para poderlo hacer, entonces puede encargar al Ministerio del Ambiente para hacerlo, por ejemplo, ¿no? O alguna entidad especializada. También estas unidades formuladoras de gobiernos regionales y locales pueden delegar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de su competencia exclusiva entre ellos o a otras entidades del Estado. O sea, entre los gobiernos locales u otra entidad del Estado, puede ser el ministerio, incluyendo los casos en los que el proyecto abarque la circunscripción territorial de más de un gobierno local. En el caso que exista una mancomunidad municipal, competente territorialmente con recursos asignados para su operación y mantenimiento, esta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión. Ya hace varios años, bueno, no muchos, hace algunos años, se están creando mancomunidades municipales y regionales para poder unir esfuerzos y unir presupuestos para la creación de proyectos de beneficio común. Ahora pasamos a las unidades ejecutoras de inversiones. Son las unidades orgánicas de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que no requiere ser unidad ejecutora presupuestal, pero por su especialidad realiza las funciones siguientes: elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de preinversión según sea el caso. O sea, la unidad ejecutora recibe el estudio de preinversión o la ficha técnica y la ejecuta. No puede contradecirla. Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el banco de inversión. También es responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la normativa vigente en materia presupuestal y de contratación. O sea, la unidad ejecutora puede hacer un concurso y contratar a una empresa privada para hacerlo. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público-privadas, cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos respectivos. Es decir, también se puede hacer un convenio, una asociación con una entidad privada. Algo parecido a Chinchero, ¿no? O lo que se pretendió hacer. Las unidades ejecutoras deben mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el banco de inversiones durante la fase de ejecución, en concordancia con la ficha técnica o el estudio de preinversión para el caso de los proyectos de inversión y con el PMI respectivo. Como verán, se está armando todo un sistema. O sea, espero que no se estén cansando, pero esto es la descripción de todo el sistema por cada uno de sus órganos y sus funciones generales, ¿no?
Hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de entrar al ciclo de inversión? ¿Algún comentario? Yo les recomiendo, como seguro lo han leído en la ficha del curso, eh, se les alcanza material de lectura. Básicamente el material de lectura son la ley que creó este Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de Proyectos. Está la ley, la 1252, que fue creada o emitida el 1 de diciembre del año pasado. Está el reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 027, que salió en abril. Está la primera directiva de programación multianual de inversiones y la segunda directiva, que es la de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, ese es el principal material de lectura. En los PPTs estoy haciendo un resumen de esas normas. Y lógicamente en estas conferencias se explican, ¿no? Y con sus preguntas y opiniones se puede ampliar. Entonces, esto lo que acabamos de concluir es la descripción de los órganos de todo el sistema, el nuevo sistema de inversión pública. ¿Alguna consulta o opinión antes de entrar a lo que es el ciclo de inversión? ¿Alguna pregunta, consulta? Espero no haberlos cansado, pero yo les recomiendo, previo a la conferencia, dar una lectura. Entonces, si es así, podemos obviar algunos procedimientos y conversar más sobre algunos que consideren más importantes, ¿no? Quizá a partir de la próxima sesión vamos a ir estableciendo algunas preguntas. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver lo que es el ciclo de inversión. En el SNIP se llamaba ciclo de proyectos. Ahora no, es ciclo de inversión. ¿Por qué? Porque se está incluyendo la programación multianual de inversiones. Antes no había eso. Partía de una idea de proyecto, inmediatamente se pasaba a lo que se llamaba la etapa de preinversión, que era formulación. Entonces, el ciclo de inversión tiene 4 fases: programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Vamos a ver cada uno de ellos. En la fase de programación multianual, el PMI se realiza para un periodo mínimo de 3 años, ¿se acuerdan? Contados desde el año siguiente a aquel en que se realiza la programación. O sea, si el 30 de marzo de este año, el 2017, se presentó el PMI, ese PMI tiene vigencia como periodo mínimo 3 años, 2018, 2019 y 2020, los 3 siguientes años. Los sectores, a través de sus oficinas de programación multianual de inversiones, o PMI, deberán hacer lo siguiente. Primero, elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y o de acceso a servicios públicos. Diagnóstico es, digamos, la fotografía del momento, cómo está esa brecha. Cuánto es la oferta de un servicio o una infraestructura y cuánto es la demanda. La diferencia es la brecha. Segundo, establecer los objetivos a ser alcanzados y los criterios de priorización para las inversiones a ser financiadas por el gobierno nacional. Tercero, comunicar dicha información a los gobiernos regionales y locales para la elaboración de sus respectivos PMI. Entonces, primero el sector hace la programación multianual y de hacer el diagnóstico, establecer las brechas y los criterios de priorización, eso se lo pasa al gobierno regional y al gobierno local, para que lo tomen en cuenta en la elaboración de sus respectivos PMI. Hay una coordinación estrecha. Luego, los gobiernos regionales y locales, a través de sus OPMI, o sea, sus oficinas de programación multianual de inversiones, deberán informar a los sectores su PMI en lo que corresponda a la responsabilidad funcional de cada sector. Por decir, un gobierno regional va a tener proyectos de educación, de salud, de infraestructura, de agua potable. Entonces, cada uno de esos proyectos, su PMI que incluye esos proyectos, debe consultarlo con el sector respectivo, es decir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad. En el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, el PMI debe enmarcarse en las competencias de los niveles de gobierno respectivos,
conforme a la normativa de la materia y respetar los planes sectoriales nacionales. O sea, hay un plan sectorial nacional, por ejemplo, en educación. Hay un plan para construir en los próximos 3 años tantos colegios en tales lugares. Pero los gobiernos regionales deben considerar, tomar en cuenta esos planes. No pueden agregar cosas nuevas. Y si lo tienen que hacer, pues deben consultarlo. En la fase de programación multianual se establecen objetivos, criterios de priorización, metas de producto e indicadores de resultados para cada sector, para cada gobierno regional y cada gobierno local. Para ello deberá determinar la cartera de inversiones a ser ejecutadas. Para el caso de los proyectos de inversión debe indicarse, acuérdense, una cosa es proyecto de inversión y otra cosa son inversiones. No todas las inversiones requieren de un proyecto de inversión. Entonces, para las inversiones se debe determinar la cartera de inversiones a ser ejecutadas y también para el caso de proyectos de inversión debe indicarse la potencial fuente de financiamiento y la modalidad de ejecución recomendada, los montos de inversión estimados, el periodo de inicio y término tanto para la fase de formulación y evaluación como para la fase de ejecución, según sea el caso, pudiendo considerar propuestas de inversión a nivel de idea o proyectos con estudios de preinversión elaborados o en elaboración, así como proyectos viables o con expediente técnico o documento similar o en ejecución. ¿Sí? Estamos cambiando del SNIP al nuevo Invierte Perú. Entonces, hay proyectos que han quedado en idea, otros que han quedado con un estudio de preinversión, ya sea perfil o estudio de factibilidad. Hay otros que ya han sido declarados viables y otros que incluso ya tienen expediente técnico, ¿no? Ya han contratado a un ejecutor o incluso ya están ejecutándose. Entonces, todos esos proyectos debe describirse, debe informarse de eso. En el caso de considerarse proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año o que requieren el aval del Estado, la OEPMI solicita la conformidad a quién, a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, del MEF, como requisito previo para su incorporación en el PMI. El PMI deberá ser realizados conforme a los criterios de programación que establezca la DGPMI, que es el ente rector, el órgano resolutivo de los sectores, el gobierno regional y local, y presentan al MEF su PMI antes del 30 de marzo de cada año fiscal. Estamos hablando de la fase de programación multianual. La DGPMI elabora el programa multianual de inversiones del Estado, o sea, de todo el Estado, sobre la base de los PMIs sectoriales de gobiernos regionales y locales que han sido presentados, ¿no? Quienes lo presentan son los órganos resolutivos, o sea, el ministro, el gobernador regional y el alcalde. Para ello se tendrá en cuenta las previsiones macroeconómicas de crecimiento del gasto público previstas en el MMM, o sea, es el marco macroeconómico multianual, y otros indicadores macroeconómicos y financieros. Las demás unidades orgánicas del MES proveen información que sea necesaria. Como verán, este nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública obliga a una coordinación estrecha entre todas las entidades públicas que participan en inversión pública. Es una labor muy grande la que se tiene que hacer. Y se va a requerir muchos especialistas para ello. Va a haber mucho trabajo aquí. Siguiendo la fase de programación multianual, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF remitirá a la DGPMI la información correspondiente a la programación presupuestal anual de las inversiones, efectuada por los sectores del gobierno nacional, regionales y locales, para que la DGPMI evalúe su consistencia con el Programa Multianual de Inversiones Estatal y publique el resultado de dicha evaluación en el portal institucional, ¿no?, del MEF. El PMIE, o sea, el PMI del Estado, constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones.
La DGPMI consolida la actualización de los PMI de todos los sectores y gobiernos nacional, regional y local en relación a la asignación total que los pliegos determinan para gastos de inversión y revisa que se cumplan los indicadores asociados a la brecha de servicios y criterios de priorización para su inclusión en la formulación presupuestaria por parte de los sectores, gobierno nacional, regional y local. Los PMI sectoriales, regionales y locales actualizados se presentan a la DGPMI. ¿Quién lo presenta? El órgano rector, el órgano resolutivo. Perdón. Asimismo, o sea, el ministro, el gobernador regional o el alcalde. Asimismo, la DGPMI actualiza y publica el PMI del Estado en el portal institucional del INAH. La incorporación de inversiones no previstas, esto es importante. Se puede tener un PMI estatal del Estado, pero siempre hay cambios, o sea, en el planeamiento siempre hay cambios, no es algo rígido, no es algo que se cristaliza. Entonces, la incorporación de inversiones no previstas en el PMI, aprobados para sustituir otras o que afecten el inicio de la formulación de proyectos o la ejecución de inversiones ya considerados en el PMI, o retrasen la culminación de las inversiones en ejecución, debe ser sustentada técnica y financieramente por la OPMI, o sea, por la Oficina de Programación Multianual de Inversión, aprobada por el órgano resolutivo del sector, ya sea el sector, gobierno regional o local, y comunicada a la DGPMI para su publicación en el portal institucional del INAH. O sea, si por ahí algún municipio o algún gobierno regional de pronto ve que es indispensable y urgente incorporar en el PMI un nuevo proyecto que no estaba previsto, entonces tiene que consultarlo, tiene que ser aprobado por ya sea el ministro, el gobernador regional o el alcalde, debe ser presentado a la DGPMI, ¿no?, para su aprobación. Asimismo, debe cumplirse con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. O sea, debe estar enmarcado dentro de las leyes que determinan lo que es presupuesto de inversión. Siguiendo lo que es fase de programación multianual, si en el año de ejecución del presupuesto aprobado, conforme a la normativa vigente, se requiere iniciar la ejecución de inversiones no previstas en el PMI aprobado, debido a incorporación de mayores recursos en el presupuesto correspondiente, el órgano resolutivo, o sea, el ministro, el gobernador regional o el alcalde, debe emitir su aprobación e informar a la DGPMI los aspectos requeridos para ello, como requisito previo a su ejecución, ¿no?, lo que hemos visto antes, ¿no?, una descripción si tiene financiamiento y todo ello. Las entidades del gobierno nacional pertenecientes a sectores diferentes, o los gobiernos regionales y o gobiernos locales, que financien y o ejecuten un mismo proyecto, deben acordar en que el PMI registrarán dichas inversiones. O sea, cuando hay un proyecto que es multisectorial, bueno, no se me ocurre ahora, pero un proyecto que tiene que ver con el Ministerio de Educación y de Salud también, pues esas inversiones deben ser registradas en sus respectivas PMI. Siguiendo la fase de formulación y evaluación, en la fase de formulación y evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica. Es decir, una vez que ya los proyectos, tanto las inversiones como los proyectos, han sido incorporados y aprobados en el programa multianual de inversiones del sector, del gobierno regional o gobierno local, entonces una vez que ya se incorporó y se aprobó, se pasa a la fase de formulación y evaluación. ¿Cómo se inicia esta fase? Con la elaboración de la ficha técnica o del estudio de preinversión respectivo, siempre que el proyecto de inversión está previsto en el PMI. O sea, no hay ninguna inversión, ni proyecto de inversión pública que se ejecute si no está considerado en el programa multianual de inversión. Eso debe quedar bien claro. Salvo que surja por ahí alguno nuevo, pero debe ser incorporado en el PMI y aprobado previamente. La unidad formuladora registra el proyecto de inversión en el banco de inversiones
así como el resultado de la evaluación realizada. La ficha técnica y los estudios de preinversión son documentos técnicos con carácter de declaración jurada que tienen por finalidad permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir si su ejecución está justificada o no, en función de lo cual la unidad formuladora determina si el proyecto es viable o no. O sea, hemos visto que un proyecto de inversión pública puede ser viable o aprobado, ya sea con una ficha técnica o un perfil o un estudio de preinversión. Ahora, con el resultado de la evaluación realizada por la unidad formuladora, culmina la fase de formulación y evaluación. O sea, en este caso, a diferencia del SNIP, la unidad formuladora formula el proyecto de inversión y a su vez lo evalúa. Pareciera que es juez y parte, pero no, está sujeto a una supervisión por parte de la DGPMI. En el marco de las metodologías específicas, los órganos resolutivos de los sectores, o sea, llámese el ministro, el gobernador regional o el alcalde, definirán progresivamente las fichas técnicas aplicables a los proyectos de inversión, las cuales pueden ser para proyectos estándar, ¿no? O sea, que se pueden replicar, o simplificadas, ¿no? O sea, proyectos muy simples que se pueden hacer mucho más rápido. Estas fichas técnicas deben incluir como mínimo lo siguiente. Definición del problema y objetivos. O sea, ¿cuál es el problema y los objetivos que se deben resolver o lograr con el proyecto? Cuantificación de su contribución al cierre de brechas. Por decir, si es un proyecto de ampliar la cobertura de servicio de agua potable, ¿en qué porcentaje se va a cerrar o se va a elevar esa cobertura? Las líneas de corte y los parámetros de formulación y evaluación respectivos, entendiéndose por estos a la demanda, oferta, costos y beneficios. O sea, es un trabajo técnico, eso requiere una proyección de oferta, de demanda, estimar sus costos y estimar los beneficios. Debe también tener información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y o normativos para su ejecución y funcionamiento según corresponde. Es decir, debe estar regido por las normas vigentes respecto a ese servicio que se va a lograr con el proyecto de inversión. Ahora, la OPMI de cada sector de gobierno nacional propone a su órgano resolutivo la estandarización de proyectos y las fichas técnicas. O sea, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de cada sector, ya sea un ministerio, un gobierno regional o un gobierno local, provincial o local, distrital, propone ya sea al ministro, al gobernador regional o al alcalde, la estandarización de proyectos y fichas técnicas respectivas. En el caso de proyectos de inversión cuyo monto de inversión sea menor o igual a 750 UITs, bastará para su análisis técnico-económico con la elaboración de una ficha técnica simplificada para la tipología del proyecto de inversión que apruebe el sector funcionalmente competente. Es decir, para proyectos que se estiman de un costo menor a 750 UITs, una UIT está aproximadamente 4.000 soles, ¿no? Bastará una ficha técnica simplificada. ¿De acuerdo? Para los efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se consideran proyectos de inversión de alta complejidad aquellos que cumplen con lo siguiente. Aquellos proyectos que tienen un monto de inversión mayor o igual a 15.000 UITs, o sea, 60 millones de soles, o a la línea de corte definida para la tipología del proyecto por el sector funcionalmente competente. O sea, son considerados proyectos de alta complejidad aquellos que se estiman de un costo mayor a 15.000 UITs. También aquellos que no sean estandarizables, es decir, de repente proyectos de menor costo, pero que no son estandarizados, son muy complejos. El sector del gobierno nacional funcionalmente competente
determinará la estandarización de los proyectos de inversión de su competencia funcional. Ahora, todos los proyectos de inversión considerados de alta complejidad, o sea, que tienen una estimación de costo mayor a 15.000 UITs, deberán contar con los estudios de preinversión a nivel de perfil respectivos como requisito para su evaluación y de corresponder su declaración de viabilidad. O sea, ya aquellos proyectos de más de 60 millones de soles, o sea, más de 15.000 UITs, tienen que tener por lo menos un perfil para ser evaluados y declarados viables. Los estudios de preinversión a nivel de perfil deberán contar como mínimo con lo siguiente. Primero, un diagnóstico del estado situacional o necesidad que se pretende resolver y de los factores que influyen en su evolución. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad que se piensa satisfacer con el proyecto de inversión? Segundo, definición del problema y sus objetivos. Tercero, un estudio de mercado del servicio público, que quiere decir un análisis de oferta actual, oferta optimizada. La oferta actual es, digamos, siguiendo el ejemplo del servicio de agua potable. Actualmente se está proveyendo de 1.000.000 de metros cúbicos a una localidad, 1.000.000 de metros cúbicos de agua potable a una localidad. Esa es la oferta actual. Pero si esa oferta la optimizamos haciendo más eficiente la producción de agua potable, se puede elevar de 1.000.000 a 1.200.000 metros cúbicos, por decir. Esa es oferta optimizada. Pero ¿cuál es la demanda actual de esa localidad? Demanda de agua potable. Puede ser de repente 2 millones de metros cúbicos. O sea, tenías una oferta de 1.200.000, oferta optimizada, pero la demanda en esa localidad es de 2 millones. Hay una brecha. Entonces, hay una proyección futura y cálculo de la brecha. No solamente ver cuál es la brecha actual, sino cómo va a crecer la población, y si la oferta no va a crecer, entonces esa brecha de 1.200.000 a 2 millones, o sea, 800.000 metros cúbicos de déficit, con el tiempo va a ir aumentando, porque la población va a ir aumentando y la demanda de agua potable va a crecer. Entonces, también se debe hacer esa proyección. Siguiente, debe hacerse un estudio técnico, que significa hacer un análisis de tamaño óptimo de la planta de agua potable, por ejemplo, o de la posta médica o del hospital, su localización, tecnología a usarse y momento óptimo de la inversión. Ese es un estudio técnico. También debe identificarse, medirse y valorizarse los costos y beneficios sociales. Se estiman los costos, que se llaman a precios de mercado, pero también se deben estimar a precios sociales, ¿no? Hay unos parámetros que el formulador de proyectos conoce. Debe hacerse una evaluación social del proyecto. Hay ciertos indicadores para ver si el proyecto es viable socialmente o no. Plan de implementación, o sea, un cronograma de actividades, y el análisis de sostenibilidad. Es decir, ese proyecto va a ser sostenible en el tiempo. Si se trata de un hospital, ¿quién va a administrar ese hospital y si se va a sostener en el tiempo o no? Ahora, siguiendo en la fase de formulación y evaluación, para aquellos proyectos de alta complejidad que tengan un monto de inversión mayor o igual a 407.000 UITs, ¿no? Son 1.600 millones de soles, se realizará un estudio a nivel de perfil reforzado. O sea, un proyecto de inversión pública cuyo costo de inversión estimado es igual o mayor a 15.000 UITs, se hace un perfil simplificado, un perfil, ¿no? Pero si es de más, se estima un costo mayor a 407.000 UITs, requiere un perfil reforzado, que es el equivalente a un estudio de factibilidad, ¿no? El estudio de perfil se elabora a partir de la información existente. O sea, se describe como perfil reforzado aquel que usa información existente, que se llama de origen secundario, juicios de expertos, información primaria, pero información primaria para las variables relevantes para la toma de decisión de inversión. Información secundaria es aquella que se puede copiar de otros estudios similares, que no están muy desactualizados, ¿no? Si por ejemplo quiero hacer un puente y el diseño es similar a un puente que se hizo por ahí en otro sector,
yo puedo adoptar esa información de costos, por ejemplo, de ese puente si es que no ha pasado más de 2 o 3 años, ¿no? Puedo estimarlo. Pero para algunos factores muy relevantes, como el diseño de ingeniería, por ejemplo, muy particular para la zona, pues tiene que ser información primaria, o sea, fresca, actual, ¿no? Y del lugar. Ahora, el perfil reforzado adicionalmente profundiza el análisis de la alternativa seleccionada con información primaria. Es decir, normalmente en un estudio de preinversión, en este caso, perfil reforzado o estudio de factibilidad, tiene que haber dos alternativas como mínimo para lograr el objetivo, ¿no? Es decir, puede hacerse un puente con un diseño tipo A o un puente con diseño tipo B. Entonces, cada una de las alternativas tiene su estimación de costos, ¿no? Y se hace una evaluación social y se escoge el mejor. Entonces, en un estudio, un perfil reforzado, se exige tener por lo menos dos alternativas. Porque estamos hablando de 1.600 millones de soles, o sea, 407.000 UITs, ¿no? No es poca cosa. Siguiendo lo que es la fase de formulación y evaluación, en el caso de proyectos de inversión a financiarse con recursos provenientes de endeudamiento, ¿no?, público por mayores de un año o requiera el aval del Estado para ello, la OPMI, o sea, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, respectiva, y la DGPMI determinarán la unidad formuladora responsable de la formulación y evaluación de proyectos. O sea, cuando se trata de un proyecto que requiere endeudamiento público o el aval del Estado para un financiamiento, la DGPMI designa la unidad formuladora responsable como requisito previo a la elaboración de los estudios de preinversión. Estamos hablando de un proyecto, por decir, de 407.000 UITs o más de costo de inversión, pues la DGPMI va a determinar quién va a ser la unidad formuladora, ¿no? O sea, no es un estudio pequeño, es un estudio que puede demandar varios millones hacerlo o varios meses. Es algo muy técnico, muy complejo. Bien, de esa manera se concluye la fase de formulación. Una vez que ya se aprueba, ¿no?, su ejecución, entonces pasamos a la fase de ejecución. Esta comprende la ejecución financiera y física con cargo a los recursos asignados a las inversiones conforme a la programación multianual y aprobados en los presupuestos. O sea, no solamente es que esté en el PMI, o sea, en la programación multianual de inversiones, sino también aprobado en presupuesto, que tenga un presupuesto. Se inicia esta fase con la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes, ya sea un estudio definitivo o término de referencia, para los proyectos de inversión viables o para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación aprobadas por la unidad formuladora. Acuérdense, ¿quién aprueba el proyecto de inversión? Es la unidad formuladora. En el SNIP era la OPE. Ahora no, es la misma unidad formuladora la que aprueba y declara viable un proyecto. Dicha elaboración debe sujetarse a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o en estudio de preinversión. Para el caso de los proyectos de inversión, o a la información registrada en el banco de inversiones. Para el caso de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Acuérdense que hay inversiones que se requiere de estudios, o sea, de hacer un proyecto. Y hay otras que son inversiones como de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, que no pasa por la fase de formulación, sino va directamente a ejecución, pero debe registrarse en el banco de proyecto. La información resultante del expediente técnico o documentos equivalentes debe ser registrada por la unidad ejecutora en el banco de inversiones. O sea, ¿quién registra? Es la unidad ejecutora. El seguimiento de la fase de ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que vincula, y esto es importante, vincula ese seguimiento, ese sistema de seguimiento de inversiones lo vincula con el banco de inversiones, con el Sistema Integrado de Administración Financiera, o sea, el SIAF. Lo está vinculando y hace un cruce de inversión, de información. Y similares aplicativos informáticos. O sea, aquí está todo integrado.
y eso permite evitar un mal uso de los recursos, ¿no? Luego de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. O sea, primero, haciendo un recordatorio. Surge la idea del proyecto, se incorpora en el programa multianual de inversiones, se hace la fase de formulación, se formula ya sea la ficha técnica o el estudio de preinversión, se aprueba, se ve si hay financiamiento o no, y pasa a la fase de ejecución. ¿De acuerdo? Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión que se enmarquen en las variaciones permitidas por la normativa de contrataciones son registradas por la unidad ejecutora antes de ejecutarlas. O sea, normalmente en un proyecto de inversión, ya incluso teniendo un expediente técnico, surge algunos cambios que hay que hacer, resultado de algunas cosas que no estaban previstas. Entonces, antes de ejecutar esos cambios, la unidad ejecutora debe registrarlo en el banco de inversión. Cualquier otra modificación debe ser previamente registrada por la unidad formuladora y proceden únicamente en el caso de los proyectos de inversión y siempre que cumplan con lo siguiente. O sea, cualquier modificación debe ser registrada por la unidad formuladora si es que cumple con lo siguiente. Que no cambie la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de preinversión. Por decir, si un proyecto consiste en construir, por decir, un tratamiento de aguas servidas por el método de lagunas de oxidación, entonces eso está previsto en su ficha técnica o en su estudio de preinversión, pero si de pronto hay una modificación y se cambia de una tecnología a otra, digamos, de un laguna de oxidación pasan a tratamiento de lodos, entonces eso es un cambio drástico, entonces no se puede modificar así nomás. Si hay un cambio leve, sí, ¿no? Se puede aprobar. También que su financiamiento no retrase el inicio de otros proyectos de inversión considerados en la programación multianual. O sea, si se trata va a requerir de mayores recursos de financiamiento y eso va a quitarle recursos a otros proyectos, pues eso no podría aprobarse de inmediato, ¿no? Tampoco ni que afecte el plazo previsto para la culminación de proyectos de inversión y ejecución. Sí, la idea es que no altere lo que está programado en el PMI, ¿no? Esas modificaciones no deben alterar de manera drástica o significativa el PMI, en otras palabras. Ahora, culminada la ejecución física de las inversiones, la unidad ejecutora de inversiones realiza la liquidación física y financiera respectiva y cierra el registro respectivo en el banco de inversiones. O sea, ya declara, registra que la inversión ya fue ejecutada, o sea, la obra ya fue construida. Y se hace una liquidación y se entrega esa infraestructura o esos servicios a la entidad pública que lo va a administrar. La ejecución de los proyectos de inversión al ser ejecutados mediante asociaciones públicas privadas se sujeta a lo que establezca el contrato. O sea, en el contrato es el que manda ahí. El contrato, el convenio o la asociación público-privada. Bien, una vez que ya el proyecto ha sido ejecutado, entonces ya se pasa a la fase de funcionamiento, que es la última fase. En la fase de funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones y la provisión de los servicios implementados en dicha inversión se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios, la misma que debe prever los créditos presupuestarios necesarios para dicho fin, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto vigente. Por ejemplo, si se construye una posta médica, ¿no? Ya se ejecuta y se concluye la obra. Esa posta médica, se le entregan a la municipalidad provincial. El alcalde lo recibe, se inaugura la foto, el brindis y todo, y empieza ya a administrar esa posta médica. Entonces, tiene que haber, ¿no? La garantía de que va a haber presupuesto para pagar los sueldos del médico que va a atender en la posta médica, las enfermeras, el gasto de luz, agua,
los insumos, ¿no? Todo eso tiene que estar previsto, ¿no? Para ya el inicio de la fase de funcionamiento de la entrega de la obra. ¿Quién va a administrarlo? Y todo el presupuesto para operación y mantenimiento. Dicha entidad realiza reportes anuales sobre el estado de los activos antes indicados y los remite a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector competente. Si es la posta médica, al Ministerio de Salud o al gobierno regional o gobierno local, según sea el caso. Si el proyecto de inversión culminado cumple con los criterios de evaluación ex post establecidos por la DGPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones realiza dicha evaluación con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. Por ejemplo, si la posta médica ya se concluyó la ejecución, se entregó a la municipalidad provincial, se empieza a brindar el servicio al público. Entonces, la DGPMI fiscaliza, hace un análisis, una evaluación ex post, que ex post quiere decir después de la inversión, después de la ejecución, y verifica, no de inmediato, después de un año puede ser, verifica si esa posta médica realmente está brindando el servicio que se esperaba, ¿no? Y que esa inversión se justifica. Para tal efecto, la DGPMI podrá publicar anualmente la relación de los proyectos de inversión que serán objeto de evaluación ex post. O sea, se va a publicar cuáles son aquellos proyectos de inversión ya en ejecución, ya en funcionamiento, que van a ser evaluados, ¿no? Bueno, en mi opinión es que lo ideal sería que sea una visita inopinada, ¿no es cierto? Es decir, si se hace una posta médica, un hospital, una carretera, qué sé yo, en cualquier momento debería ir un funcionario de la DGPMI y evaluar y hacer su reporte, no avisar. Si uno avisa, pues se puede maquillar la cosa. Bien, ya con eso concluimos las fases, recordemos, ¿no? Es fase de programación multianual de inversiones, después viene de formulación y evaluación, luego viene de ejecución y al final de funcionamiento. Veamos para terminar esta sesión el registro de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Acuérdense que aquellas inversiones que son para optimizar, ampliar marginalmente la capacidad de producción, reponer y rehabilitar no requiere pasar por la fase de formulación y evaluación, paso de frente a ejecución. Entonces las inversiones de optimización, de ampliación marginal, reposición y rehabilitación se registran de forma agregada y simplificada en el PMI del sector o del gobierno regional o local, respectivo, considerando lo siguiente: la indicación de la brecha a la que están directamente vinculadas, el indicador de resultado, la tipología del activo o bien de corresponder, ¿no? O sea, si es una posta médica, un hospital, etc. El monto de inversión total estimado y el plazo estimado de inicio y término de su ejecución. Bien. La unidad formuladora debe determinar si el servicio que será objeto de alguna de las inversiones requiere que la capacidad para su provisión sea ampliada, en cuyo caso deben formular el proyecto de inversión respectivo. Es decir, si se trata de una inversión que no es una ampliación marginal, sino es una ampliación considerable, ¿no? Significativa, entonces ya hay que hacer un proyecto de inversión, ya sea una ficha técnica o un perfil simplificado o reforzado, dependiendo del caso. Para cada inversión de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación que se requiere ejecutar, la unidad formuladora registra en el banco de inversiones la siguiente información: servicio o infraestructura vinculada, o sea, ya sea educación, salud, etc. Clasificación funcional, hay una clasificación que determina en algunos anexos de la ley, ¿no? Costo de la inversión, estimado, ¿no? Cronograma de ejecución, actividades a lo largo de semanas o meses. Metas físicas esperadas, ya sea de ejecución o de funcionamiento. Costo anual de mantenimiento y localización geográfica. Por lo menos esa información. Además, las unidades formuladoras bajo responsabilidad, o sea, bajo responsabilidad quiere decir que si lo hace mal hay un responsable allí,
no podrán registrar como inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y rehabilitación, intervenciones que tengan por finalidad realizar gastos de carácter permanente ni fraccionar proyectos de inversión. O sea, no se consideran inversiones aquellos que son gastos permanentes. Por ejemplo, eh, el uso, en el caso de agua potable, el uso de cloradores, ¿no? De cloro para desinfectar el agua. Eso no es una inversión, es un gasto, es un insumo. Se usa permanentemente. Ni tampoco fraccionar proyectos de inversión. Antes se hacían de un proyecto de inversión para poderlo lograr su viabilidad, se fraccionaba. Es decir, se construye, por ejemplo, el aula de computación. Luego se hace otro proyecto, la captación de la señal de Internet. Otro proyecto, la captación de energía eléctrica, ¿no? Todo es parte de un solo proyecto, no se debe fraccionar. ¿De acuerdo? Asimismo, la unidad formuladora bajo responsabilidad no podrán registrar inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación para servicios o infraestructuras que hayan sido objeto de dichas inversiones en un periodo de 3 años contados desde que se culminó la ejecución. O sea, estas inversiones no pueden ser pues todos los años, ¿no? Tiene que haber pasado por lo menos 3 años. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya concluimos la sesión. Ha sido bastante larga, espero no haberlos cansado, pero es muy importante ver algunos detalles, quizás se pueden ustedes repasar luego. Estas diapositivas se viene a hacer un resumen, no está todo, es un resumen de las normas. Yo los invito a leer las normas, la ley, el reglamento y las directivas. Hasta el momento la ley y el reglamento, que es lo que hemos abarcado hasta esta sesión. Repasando, el nuevo sistema de inversión pública Invierte Perú tiene como órganos el DGPMI, la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones. Luego, ¿qué viene? El órgano resolutivo, que puede ser el ministro, el gobernador regional o el alcalde. Luego viene la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, que puede ser un área designada dentro del gobierno regional o local, ya sea una oficina de proyectos, o alguna oficina relacionada al tema. Luego viene la unidad formuladora, que es el área que hace la formulación, ya sea las fichas técnicas, o el perfil, significado perfil reforzado. Luego la unidad ejecutora de inversiones, que la ejecuta el proyecto, hace el expediente técnico primero, o el estudio definitivo, o los términos de referencia. Y por último, la unidad ejecutora, y de esa manera ya se completa el sistema. Las fases son fase de programación multianual de inversiones, que es planeamiento de inversiones, la fase de formulación y evaluación, la fase luego de ejecución y por último la fase de funcionamiento. Entonces, esos son más o menos las reglas de juego y los actores de este nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte Perú. Y en base a esto ya vamos a ver procedimientos en lo que cómo se hace un programa de qué se debe, qué se debe considerar para una programación multianual de inversiones y luego cómo se formulan los proyectos. Estamos en este curso viendo lo que es normativa y procedimiento. Faltan todavía algunas otras directivas y ya se dan material de otros cursos o de un curso ampliado. Bien, de esta manera damos finalizada la sesión. Si hay alguna pregunta o consulta, pues hagámoslo. Ha demandado cerca de 2 horas, pero vale la pena. ¿Alguna pregunta, consulta, antes de despedirnos? Entre los asistentes está la señorita Helen, el señor Alina, ¿no? El señor Javier, el señor José Luis Ibárcena y Luis Miguel Sánchez. Como saben, son pocos los asistentes ahora, pero esta conferencia online ha sido grabada, la pueden ustedes
revisar el detenimiento después, de repente pueden hacer las preguntas posteriormente, y también aquellos que no asistieron pues tienen la oportunidad de escuchar. A ver, pregunta el señor Ibárcena, dice, ¿cómo quedará ahora el tema de la contratación de consultores externos para la elaboración de las fichas de perfiles, si fuera el caso, dado que anteriormente los términos de referencia elaborados por la unidad formuladora debían ser aprobados previamente por la OPI? No, ahora es más fácil. La unidad formuladora formula y aprueba los estudios, ¿no? Y si una entidad del Estado, ya sea el sector, el gobierno regional o gobierno local, no cuenta con especialistas, pues lógicamente va a contratar consultores externos, es lo más probable. Yo diría que esto va a demandar mucho de los servicios de especialistas. Por eso es importante llegar a dominar estos temas, y es una oportunidad también porque recién están saliendo, o sea, el cambio ha sido reciente, de diciembre del año pasado. Entonces hay que estar muy atentos a las normas que van a salir, hay que estudiarlas, y qué mejor que un curso como este para poder profundizar un poco. Sí va a haber definitivamente necesidad de contratación de consultores externos y lo van a aprobar, ya sea la unidad formuladora o el órgano resolutivo. Ya la OPI ya no aprueba ningún estudio. La OPI es la OPMI. Respecto a los registros de los formatos SNIP 15 y 16, ¿cómo se procederá ahora con este nuevo sistema? Hay que estar atentos, han salido ya anexos, 3 anexos con la ley y con el reglamento. Hay fichas ya que cada sector debe estar publicando, ya debe haber publicado, fichas técnicas simplificadas. Entonces, eso ya sustituye. Lo del ENIC, como podrán ver, ya en mi página web tiene. Entonces, ya dejémoslo de lado y van a salir cosas nuevas. Algunas van a ser muy similares a la del SNIP, pero ya no hay ninguno de los anexos que están vigentes, salvo para algunos proyectos que están en marcha y con la aprobación de la DGPMI, ¿no? Son casos muy aislados. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, el curso permite que ustedes puedan repasar la conferencia, tienen el material de lectura y pueden plantear algunas preguntas previas a la próxima conferencia para tomarlas en cuenta. Bien, no quiero cansarlos más, les agradezco mucho su asistencia, su atención, y de mi parte será hasta el próximo viernes, aunque en el transcurso de la semana pueden ustedes vía la plataforma plantear algunas consultas. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen fin de semana.